En el universo existen millones de especies alienígenas, pero ¿acaso conoces bien a una sola de ellas? Yo soy Striker Tennyson y te doy la bienvenida a la Omnipedia, sección donde expongo lo que sabemos sobre las diferentes especies alienígenas que hay por todo el universo de Ben 10. Y el día de hoy toca analizar finalmente a los Pelarrota arborianos, las pelotas acorazadas. Y te explicaré su historia, cultura, habilidades, debilidades, entre algunas otras cosas sobre ellos, mientras que a lo largo del video irán apareciendo algunos pop-ups con algunas curiosidades interesantes acerca de estos. Pero bueno, sin nada más que decir, podemos comenzar. Los Pelarrota arborianos, también llamados tortugans, pelarrotas o simplemente arburians, son una especie nativa del planeta Arburia. Son alienígenas bastante corpulentos y de hombros anchos, cubiertos de exoplacas naturales amarillas en la espalda, los hombros, antebrazos, muslos y caderas. Sus cuerpos son principalmente de color blanco, aunque sus exoplacas están bordeadas por un contorno negro, además de tener una franja vertical negra entre los ojos, y dependiendo del estilo artístico también pueden tener otra similar en la parte inferior de su cuerpo. También cuentan con afiladas garras a modo de dedos, siendo 4 para las manos y 3 en los pies. Además, si bien lo veremos más a fondo en unos minutos, tengo que decir que esta especie, al igual que los armadillos, tiene la habilidad de enroscarse sobre sí mismos como método defensivo, y en esta forma esférica presentan franjas semicirculares a lo largo de todo su cuerpo, con algunas líneas negras alrededor de sus placas laterales, las cuales son las mismas que tienen en los brazos. Cabe mencionar que también al parecer pueden tener otro tipo de coloraciones aparte de la típica de blanco y amarillo, ya que las transformaciones arborianas de Ben 23 y Ben 10 son de colores más azulados. Entrando a la categoría de lo que es su biología, honestamente no sabemos mucho, pero de lo poco que sabemos aún así es bastante interesante. Para empezar, sabemos que esta especie cuenta con 2 sexos, con las pelarrotas arborianas hembras teniendo un torso y pelvis más delgados, además de una armadura más pequeña y labios gruesos y femeninos. En teoría, la presencia de 2 sexos en su especie indicaría que su método de reproducción es totalmente sexual, pero no podemos decir nada más con certeza, ya que podrían ser seres vivíparos u ovíparos, o que en realidad se reproduzcan de una forma totalmente diferente, porque la verdad no tenemos ni una pista de cómo podría ser. Igual parece ser que a diferencia de otras especies, no cambian mucho con la edad salvo que sus garras se vuelven más afiladas, y aunque basándonos en el Cannonball de Ben 10.000 podríamos decir que su parte negra se extiende por sus cuerpos al punto de ahora aparentar que tiene pantalones, la verdad no sabría si esto es un cambio por la edad del alien o es que el Cannonball de Ben 10.000 ahora sí tendría un tipo de uniforme a diferencia del Cannonball del Ben Prime que prácticamente siempre está desnudo. Pasando ahora a algo mucho más interesante, las exoplacas de los pelarrotas tienen un químico especial que reduce la fricción, el cual les ayuda a rodar con bastante velocidad sin perder impulso, y ya que en condiciones normales hemos visto a Cannonball moverse, acelerar y frenar sin ningún tipo de problemas, en teoría son capaces de segregar esta sustancia a voluntad, aunque igual esto último no está confirmado y es solo especulación mía. Ahora bien, creo que todos en el fandom alguna vez nos hemos preguntado cómo es que Cannonball se mueve en su forma de esfera, o mejor dicho, cómo es que sabe a dónde ir. Bueno, esto sí tiene una explicación, y es que lo pueden hacer gracias a su pelo. Oh sí, estas cosas tienen pelo. Según Duncan Rouleau, los arborianos están cubiertos de pelo en las partes más gruesas de su cuerpo, mientras que en el resto, excepto los codos y rodillas, tiene pelo corto. Este pelaje funciona de manera bastante similar a como lo hacen los bigotes en los gatos, pues se encargan de registrar los diferentes cambios que ocurran tanto en el aire como en el movimiento a su alrededor, lo que en conjunto con su excelente audición les otorga a los pelarrotas algo bastante similar a lo que es la ecolocalización, resultando así en un tipo de visión sin ojos. O sea que aparte de viscosos por los líquidos que segregan sus exoplacas, también están peludos. ¡Qué perro asco! Y si tomamos en cuenta que este pelaje debería sobresalir de sus cuerpos al momento de rodar, y que en el reboot pudimos ver a un arboriano con barba, supongo que entonces este pelaje es la parte negra, no lo sé. Pero hey, mínimo ya sabemos cómo es que pueden guiarse al rodar. Ahora solo tenemos que averiguar en qué parte tienen el pelo. Ahora es momento de hablar de la historia de esta especie. Y me imagino que nadie se sorprenderá si digo que no sabemos prácticamente nada, ¿verdad? Aunque igual lo poco que sabemos es bastante interesante. Intentando encontrarle un orden cronológico a la información dispersa que tenemos, lo primero sería que su característica habilidad de volverse bolita fue desarrollada por sus ancestros como un método de defensa, sin ninguna intención de ser usado para atacar. Así que el uso que regularmente ven le da Cannonball es el equivalente a usar un escudo para andar golpeando gente.
Aparte de eso, sabemos que los Pelarota arborianos tienen una especie hermana conocida como los Vulpinic tortugans, así que aunque no sabemos exactamente cómo pasó, parece ser que en algún momento del pasado un puñado de Pelarotas arborianos primitivos o sus ancestros primigenios salieron de Arboria de alguna forma y terminaron en el planeta Vulpin, donde terminaron estableciéndose y con el tiempo se adaptaron a este nuevo ambiente hasta terminar por evolucionar en una nueva especie. Volviendo a los arborianos de siempre, con el pasar del tiempo lograron desarrollarse mejor como una civilización, creando su sociedad y construyendo ciudades, las cuales estarían conectadas por miles de pequeños túneles de rodillos similares a los tubos de hámster. Y esto es prácticamente todo, pero aunque no conocemos mucho de su historia, sí sabemos sobre su lamentable final, pues un día de forma totalmente inesperada, Arboria sería atacada por el Grande, una garrapata alienígena gigante que terminaría por destruir todo el planeta. Y se cree que los arborianos se extinguieron después de este evento, aunque no está confirmado si esto es verdad. De hecho, algunos miembros del staff como Eugene Son y DRJ Wyatt dieron a entender que existe la posibilidad de que aún queden algunos Pelarotas arborianos en algún lugar de la galaxia. Y a esto se le suma que en las series, Burbucasco no se sorprendió al ver a Cannonbolt en la Tierra cuando Ben fingía ser solamente un civil random en el planeta. Y recordemos que para Omniverse habrían pasado 6 años desde la destrucción de Arboria, por lo que su destrucción ya debería ser algo conocido. Así que aunque no está confirmado, sí tenemos pequeñas pistas que sugieren que esta especie quizás no está extinta realmente. Ahora tenemos que hablar de la cultura de estas destructivas pelotas, de la cual tampoco sabemos mucho. Los únicos datos que tenemos es que los Pelarotas arborianos eran una especie muy dócil, muy poco acostumbrada a luchar, y como dije en la parte de su historia, desarrollaron su capacidad de enroscarse y rodar únicamente como mecanismo defensivo. Además, ellos preferían pasar sus días realizando actividades de ocio como jugar bajo el cálido sol de Arboria o simplemente participando en sus celebraciones, de las cuales no tenemos ni la menor idea de lo que trataban. No obstante, sabemos que el traje que Tetrax le dio a Ben y Gwen para que los chicos se disfrazaran como alienígenas al entrar en Carcecon justamente era un resto de una celebración arboriana. Y digo era porque Ben lo rompió, o sea que el muy inconsciente destruyó uno de los pocos remanentes de una cultura virtualmente extinta. Muy mal ahí, Ben. En fin, algo a destacar es que resulta que Arboria en su día fue un mundo pacífico y alegre, siendo considerado generalmente el planeta más feliz de la galaxia. Y gracias a su clima y abundantes recursos, todas sus criaturas vivían en armonía. De hecho era tan tranquilo que varias especies alrededor de toda la galaxia lo consideraban como un lugar perfecto para vacaciones. Y esto es bastante curioso porque, en resumen, los arborianos prefieren pasar su tiempo jugando y divirtiéndose. Sus ciudades estaban conectadas por túneles similares a las de los hámster, y Arboria es un lugar que era considerado como perfecto para vacacionar por otras especies. ¿Acaso esto no les recuerda todo lo mostrado en Mundos Alienígenas del reboot? O sea, seré el primero en admitir que en videos anteriores he dejado fuera información del reboot debido a las grandes diferencias entre ambas continuidades. Solo es cuestión de comparar a los Tetraman para entender el punto, que en el canon clásico son parcialmente civilizados en un planeta desértico, mientras que en el reboot son una especie tribal en un planeta selvático. Pero en el caso de los arborianos, todo lo que conocemos del viejo canon encaja perfectamente con lo que se expandió en el reboot, e incluso se complementa de muy buena manera. A lo mucho solo lo desencaja que en una imagen oficial que tenemos del viejo Arboria, este no se parece nada al visto en el reboot, pero honestamente tampoco sabemos si esa imagen es del planeta en sus días de gloria o de sus restos después de que el Grande lo destruyera, ya que en general recuerda mucho más a cómo estaba quedando la Tierra mientras la pulga absorbía la vitalidad del planeta. Así que para gusto de los fans del reboot, y supongo que disgusto para sus haters, por primera y quizás única vez, voy a considerar algunas cosas del lore visto en el reboot como referente para la Omnipedia, o al menos algunas cosas que sientan que encajen, ya que como dije antes son bastante similares y complementarios, aunque aún así hay ciertas cosas que siento que no llegan a encajar del todo, como que por ejemplo los arborianos en algún momento fueron a visitar a los quienes eran. Aunque por el momento en la sección de su cultura, la verdad no tenemos mucho más que añadir que no se haya dicho antes. Solo que para mantener su sociedad funcionando, les enseñaban a las nuevas generaciones sobre cosas básicas, como física para pelotas, lenguaje para pelotas, química para pelotas, todas dictadas por el señor de la barbita cool y la bata de baño, para que cuando llegaran sus vacaciones se divirtieran usando sus poderes de forma bastante creativa, siendo en general una de las civilizaciones más similares a la nuestra de las que tenemos constancia. Por el momento, será mejor que repasemos sus poderes y habilidades.
Como ya dije numerosas veces antes, esta especie está enfocada a la defensiva, y su principal habilidad es la de poder enrollarse sobre ellos mismos y hacerse bolita para así formar una coraza con sus exoplacas, siendo una defensa bastante resistente y casi invulnerable a todo tipo de daño. Siendo el mejor ejemplo de esta resistencia el hecho de que pueden sobrevivir a una caída desde la atmósfera terrestre sin sufrir daños cuando están enrollados en una bola. Esta defensa no solo funciona contra ataques físicos directos, sino que también se expande a otras áreas. En descripciones oficiales se menciona que es resistente a ácidos y otros materiales corrosivos, además de la lava, que si bien esto último no lo vimos en pantalla, se insinúa que Cannonball cayó en lava cuando una caverna de un volcán inactivo colapsó sobre él durante su pelea contra el Jinal Dushi, y aún así Ben salió completamente ileso de esa como si nada. Aunque nuevamente, la mayor hazaña mostrada de esto es que soportó el calor de la reentrada a la atmósfera terrestre, las que según investigué son más de 1600 grados centígrados, y un pop-up trivia de dicha escena dice que en realidad puede soportar el doble de eso, lo cual es bastante impresionante. Y no solo aguantan las altas temperaturas, sino que también aguantan bastante bien las bajas. Por ejemplo, Cannonball fue capaz de resistir la temperatura ambiente del lado frío de McDilty, aunque se encontraba cerca de la zona habitable del planeta, por lo que no podríamos escalarlo directamente hasta su mínimo de menos 196 grados centígrados, de no ser porque hemos visto este mismo alien aguantar estar en el vacío del espacio, que puede tener temperaturas de menos 270.49 grados centígrados, apenas estando por encima del cero absoluto que es menos 273.15 grados centígrados. Así que sí, estos tipos aguantan temperaturas extremas como verdaderos campeones. También cabe añadir que pueden albergar personas y objetos bastante grandes dentro de su forma esférica y así brindarles el mismo nivel de protección que ellos tienen de forma natural. Ahora, si bien su principal fuente es el lado defensivo, igual pueden golpear bastante fuerte. Como dije en la sección de biología, sus exoplacas liberan un químico que les ayuda a rodar a altas velocidades. Esto les permite moverse con suficiente velocidad y potencia para embestir o atropellar a sus enemigos. Embestidas que tienen la fuerza suficiente para romper muros de roca con facilidad, e incluso me atrevería a decir que son impactos más fuertes que los golpes de un Tetramant. Lo menciono porque mientras Cuatro Brazos fue superado físicamente por Kevin Once, este último fue totalmente humillado por Cannonball. Aunque claro, esta fuerza dependería bastante del impulso que tenga el arboriano al momento de impactar. Además de que es una fuerza más descontrolada que la de aliens peleadores más tradicionales, aunque esto no importa demasiado ya que pueden rebotar y chocar contra diferentes superficies como si fueran una pelota de pinball, sufriendo de poca o ninguna pérdida de impulso, por lo que una tacleada de ellos siempre será devastadora sí o sí. De paso, poseen una capacidad de excavación mejorada, mostrándose cuando Cannonball rápidamente excavó un túnel bajo tierra en su forma esférica antes de saltar para atacar a Vilgax del futuro, o también cuando escapó del derrumbe de una cueva al excavar. Aunado a eso, son bastante fuertes aún en su forma humanoide, pues sin volverse bolita pueden luchar a la par con enemigos de tamaño similar e incluso mandar a volar de un panzazo a enemigos de peso liviano como Cannonball hizo con el Jinal Dushi. De igual forma, pueden liberarse de trampas hechas de la baba de un Lepidopteran, la cual en pequeñas cantidades es capaz de inmovilizar las patas de un Crabdoucer, por lo que no son poca cosa. Su resistencia sin su forma de bola también es notable, ya que pueden soportar láseres sin ningún problema, y en una ocasión Fistina hizo volar a Cannonball decenas de metros de un solo golpe. Luego el Pelarota cayó desde esa misma altura, y aún así estuvo como si nada después. Para ir finalizando con cosas más puntuales, las exoplacas de los Pelarota pueden desviar láseres como si fueran reflectores, y al estar hechos bolita, los arborianos pueden ser potenciados por electricidad, obteniendo mucha más potencia e impulso para dar un golpe devastador. Y aunque no lo vimos en ninguna de las series, un anuncio publicitario de Omniverse menciona que pueden rebotar para crear ondas de choque o girar para formar un feroz tornado, cosa que curiosamente vimos en el videojuego Protector de la Tierra. Me pregunto si sacaron esa información de aquel juego. Pero en cualquier caso, creo que será mejor hablar de las debilidades de los Tortugans. Iniciando con una de las más obvias, y es que la forma bípeda de esta especie es bastante pesada en la parte superior, lo que los hace bastante inestables y torpes al momento de estar de pie. Esto es más que nada porque su especie está diseñada para rodar y no tanto para caminar. Aún así, su forma de esfera no es completamente infalible, pues ellos no pueden rodar sobre superficies resbaladizas, ya que esto hará que se desenrollen inmediatamente de su forma esférica y se caigan. Por el contrario, superficies demasiado adhesivas harán que sus cuerpos se queden completamente pegados, dejándolos inmovilizados totalmente. También enemigos con la suficiente fuerza pueden golpearlos para desviar sus embestidas o simplemente dejarlos en su lugar haciendo que se entierren solos por sus propios movimientos.
Otra cosa a mencionar es que su gran tamaño también les juega en contra al momento de estar en lugares pequeños, limitando bastante su movimiento. Y a pesar de que pueden soportar el vacío del espacio como mencioné antes, aún así necesitan respirar, por lo que se verán forzados a aguantar la respiración mientras estén a la intemperie. Y si bien su forma de bola es demasiado resistente contra las altas temperaturas, su interior sigue siendo vulnerable, pudiendo llegar a quemarse si intentan guardar objetos muy calientes en su interior, y en teoría también si son atacados con estas si no están enrollados en bolita. Lo mismo ocurre con la electricidad, pues aunque puedan soportarla y potenciarse con esta cuando están en su forma esférica como ya dije antes, aún así pueden quedar incapacitados por la electricidad cuando están en su forma bípeda. De igual forma, en su forma desenrollada podrían ser afectados por la corruptura de un Bladat, siendo en general bastante dependientes de su forma de pelota para poder tener resistencias. Ahora es momento de hablar sobre la tecnología que manejan los Arborian Pelarrota, de la cual no sabemos absolutamente nada, o al menos no en la línea temporal Prime, pero como lo dije antes en el apartado de su cultura, debido a la compatibilidad que hay entre los arborianos del canon principal y los del reboot, no sería loco asumir que en este caso, los arborianos del universo Prime tendrían la misma tecnología que la mostrada por sus contrapartes del 2016. Lo que nos dejan con que los Pelarrotas contaban con vehículos esféricos similares a ruedas para hámster, además de vehículos acuáticos que podían usar para viajar por los mares de Arboria y también para hacer surf. Por otro lado, habrían llegado a ser tan avanzados para dominar el viaje espacial al punto de poder viajar por el universo de forma bastante cómoda, lo que apoyaría la idea de que, a pesar de la destrucción de Arboria causada por el Grande, aún habría algunos Tortugans sobrevivientes dispersos por la galaxia. Y aunque también vimos que poseían enormes torretas que utilizaban para protegerse de grandes depredadores como el Carcharodon arboriano, la verdad no creo que este también lo hayan desarrollado en la línea Prime, ya que esta misma arma les hubiera ayudado a deshacerse de la garrapata mutante cuando esta llegó a su mundo. De hecho, creo que esto sirve para una pequeña teoría, pues posiblemente el Carcharodon arboriano por X o Y razón jamás existió en el universo Prime, por lo que los Pelarrotas nunca tuvieron la necesidad de crear estos enormes cañones para defenderse, y por eso quedaron vulnerables cuando el Grande llegó a su mundo. Mientras que en el reboot, gracias a que desarrollaron este arsenal para defenderse de los depredadores, también pudieron deshacerse de la garrapata cuando ésta llegara a su mundo, o como mínimo podrían hacerlo si es que el Grande existe en el universo del reboot, pero esto último son únicamente conjeturas mías, así que no me hagan demasiado caso. Pero bueno, con esto doy por terminado este video, y quisiera que me dijeran su opinión acerca de los Pelarrota arborianos y de este video hablando sobre ellos. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que el Cannonball que veremos en el futuro cómic sufre de alopecia? No dudes en decírmelo en los comentarios. Y si tienes alguna otra cosa que añadir sobre estas pelotas extraterrestres, no dudes en decírmelo. Y les recuerdo que este fue el último capítulo de la Omnipedia que teníamos pendiente, así que ahora díganme, ¿cuál es la siguiente raza que quieren que analice, investigue, informe o yo qué sé? Voy a revisar los comentarios de los diversos capítulos de la Omnipedia para ver cuáles son los más pedidos, y los ganadores los estarán viendo en una próxima encuesta para elegir en qué orden los haremos. En fin, te recuerdo darle like al video si te ha gustado, y te invito a suscribirte a mi canal si quieres ver más de este tipo de contenido. Además, estás invitado a unirte a mi servidor de Discord si quieres hablar más de cerca con mi comunidad o conmigo. El link de ingreso lo encontrarás abajo en la descripción. Ahora quiero mandarles saludos muy especiales a Solo Fabination, a Cayo Teorías de Juegos Berlamino, a HP Ubon y a Bloso Oblitus, quienes han decidido apoyarme al unirse a los miembros del canal, lo que les da algunos beneficios como el ser saludados al final de cada video, a los cuales también tienen acceso anticipado un par de días antes que todos los demás. Y si tú también quieres apoyarme y gozar de estos beneficios, no dudes en unirte. Su apoyo me permite seguir creando este tipo de contenido que posteriormente comparto con ustedes, además de que realmente se los agradecería. Y bueno, eso es todo por ahora, y nos estaremos viendo en el próximo video. Te ha hablado Striker Tennyson, y ahora me despido recordándote que seas una buena persona y ojalá que tengas una excelente semana. Ahora sin nada más que decir, ¡hasta la vista!